Con el favor de Dios, tenemos el privilegio y el honor de poder abrir la Biblia con libertad y estar convencidos, bajo dirección del Señor, de su Santo Espíritu, de que nos va a hablar de manera personal a nuestro espíritu, seguro para sanar, restaurar, animar, fortalecer. Y bueno, pues vamos a continuar con esta serie de ángeles, hoy con el tema la posesión demoníaca, parte 1. No sin antes, por supuesto, pues llevar a leer un salmo, y seguido de eso, pues vamos a orar para que siempre el Señor nos hable, para edificarnos. Lo hace así, para seguir transformando nuestro entendimiento, y siempre nuestras decisiones sean para la gloria de Él. Dice el Salmo 22. Salmo 22, recuerde que únicamente leo unos versículos para, seguido de ello, pues elevar una oración que seguro yo creo que usted se une a ella. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de día y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Padre, gracias porque a través de este salmo es la voz del Señor Jesucristo, en el que, pagando con su muerte todos nuestros pecados y su resurrección, venciendo a la muerte y dándonos vida eterna, nos recuerda que tenemos esperanza, que si hay vida después de esta vida. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos y te damos gracias porque no solamente bendices nuestra vida, nos has dado salvación, nos has dado esperanza, nos sigues dando consuelo, y tu palabra es refrigerio y medicina a nuestros huesos. Presentamos delante de ti al presidente de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Le bendecimos en el nombre de Jesús, bendecimos su vida. Y hoy creemos en el nombre del Señor Jesucristo, que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo reprendes, tú lo atas. Y creemos, Señor, que lo que se exponga en esta clase, en este estudio, lo hemos de vivir y aplicar para exaltarte, alabarte y bendecir tu santo nombre. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues en esta ya clase de la posesión demoníaca, en la que hemos estado estudiando a la luz de la palabra de Dios siempre lo que es liberación, lo que es expulsión de demonios. Pues yo creo con profunda convicción que el Señor y su Santo Espíritu están preparando discípulos sensibles a la voz, obedientes a una vida en santidad, firmes y perseverantes. La entrega total del creyente, la obediencia a la palabra de Dios, así como el discipulado y el congregarse, forman parte de la vida del discípulo y seguro llevarán a una madurez que el Señor quiere para su servicio y siempre para su gloria. En este módulo, pues hemos estado estudiando a la luz de la palabra de Dios el poder de Satanás, las intrigas de Satanás o los dardos de fuego del enemigo. Vimos en varias clases la armadura de Dios, la realidad de los demonios, y así también como hemos estudiado la manifestaciones demoníacas. Pero aún el tema es vasto, abundante, y quedan preguntas, por ejemplo, como ¿qué significa la posesión demoníaca y qué implica? ¿Pueden experimentar este fenómeno los cristianos y los inconversos? ¿Puede ser algo interno y externo por naturaleza? Y otra última posible pregunta: ¿cuál es el remedio bíblico para la posesión demoníaca? Bueno, pues estas importantes preguntas se debatirán y se responderán en el trayecto, en lo largo de 2 o 3 lecciones. Y la pregunta suprema a resolver es: ¿pueden los cristianos ser demonizados? Es decir, habitados especialmente por estos seres caídos, y que esto conduzca a la necesidad de un demonio o demonios que sean expulsados. Y tal como hemos estudiado en los evangelios y en los libros de los Hechos,
puede suceder. En otras palabras más simples, los cristianos pueden ser posesión de demonios o pueden ser influenciados. Muy bien, voy a leer como cita del doctor Ed Murphy en su manual de guerra espiritual, en su introducción, en el apartado 12, enmarcó el asunto como sigue. Tal vez la cuestión más polémica que deba suscitarse sea: ¿puede un verdadero creyente estar endemoniado? Observe, dice él, que no estoy hablando de posesión demoníaca, sino de demonización. Posesión implica propiedad y control absoluto. Los cristianos, incluso aquellos desobedientes, pertenecen a Dios y no a Satanás. Por lo tanto, el diablo no puede controlarlos por completo. La demonización, sin embargo, es algo distinto. Por demonización entiende que Satanás, a través de sus demonios, ejerce control parcial directo sobre una o más áreas de la vida de un cristiano o uno que no es cristiano. Pregunta él al término de esta cita: ¿puede realmente sucederle esto a los cristianos? Fin de la cita. La explicación respecto a lo que la Biblia enseña y se aborda en 5 líneas de pensamiento: léxico, bíblico, histórico, teológico y práctico. Lo voy a repetir un poquitico más despacio porque veremos cada uno de estos, y dicho de una manera más clara. Para poder comprobar bíblicamente hasta lo más profundo y que el Espíritu Santo nos permita, si un cristiano puede ser influenciado por demonios o si un cristiano puede ser posesión demoníaca, veremos a la luz de la palabra de Dios el léxico, lo bíblico, lo histórico, lo teológico y lo práctico de lo que la Biblia nos dice en esos términos: si un cristiano o no puede ser demonizado o si un cristiano puede ser poseído. Por supuesto que un gran avance que tenemos en lo que explicara y que escribiera este hombre de Dios en su manual de guerra espiritual, Ed Murphy: un cristiano nunca puede ser posesión demoníaca. Sí puede ser influenciado. Veremos pasajes, si el tiempo nos lo permite, o en la siguiente sesión, tales como ejemplos bíblicos de Saúl, si perdió la salvación, si fue influenciado por demonios. Son preguntas, si en algún momento un cristiano hoy en la actualidad puede ser pues influenciado por demonios, porque es tanta la escasez de información en muchos cristianos en que pueden decir: es que a los cristianos no nos pasa nada. Ah, claro que sí. Usted puede abrir puertas y veremos ese término como un derecho legal, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Amados hermanos en la fe, solo entonces si nosotros vamos a algo detenido completamente en el léxico, en lo bíblico, en lo histórico, en lo teológico y en lo práctico, ¿a qué se refiere esta cuestión? ¿Verdad? Veremos esa declaración concluyente y convincente. Y bien, pues, el Nuevo Testamento usa 4 frases diferentes en 32 ocasiones para describir la influencia demoníaca sobre los seres humanos en los evangelios y en el libro de los Hechos. Ahí le va. 32 ocasiones se usa el término, ¿verdad? Tenga demonio, tanto en los evangelios como en el libro de los Hechos. Ahora, dicho de otra manera, en la evidencia léxica, en el léxico, tenemos que ver Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. ¿En qué parte de la Biblia, en esos pasajes, en esos libros que acabo de mencionar, los evangelios y el libro de los Hechos, se usa la frase tenga un demonio para ir deshebrando si se influencian los demonios en un cristiano y qué tan bíblico o qué es lo que la Biblia nos dice que un cristiano puede tener un demonio? Para eso vamos a Mateo y vamos a ver los primeros ejemplos en el léxico, esa frase, tenga demonio, y por lo menos en tu diccionario griego la palabra 2192, que se refiere a la palabra tenga, se refiere a conservar, guardar, pertenecer, reinar, tener como lugares, mantener, contener.
aparece 16 veces en Mateo, Marcos, Lucas, Juan y en los Hechos esta palabra tener. Entonces, para irnos un poquito aclarando la situación, la palabra tenga un demonio que aparece en estos libros nos ayudan a entender, a discernir que un humano sí puede tener un demonio. Dicho de otra manera, un cristiano también puede tener un demonio. ¿Cómo? Pero entonces el Espíritu Santo cohabita, no en el alma, no en la carne, sí en el Espíritu. Está amalgamado, primera carta a los Corintios capítulo 6. El Espíritu Santo mora, cohabita con el espíritu del hombre. Entonces, el demonio puede influenciar en la carne. Oiga, pero es que esas son las obras de la carne. Sí, es cierto. Pero veamos con atención la frase tenga un demonio. Y para empezar vemos Mateo en el capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 18. Muy bien, mis amados hermanos en la fe. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 11, versículo 18. La Biblia dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. ¿Significa que Juan tenía un demonio? No, sino que la construcción gramatical que nos da este libro, este evangelio de Mateo, en la frase demonio tiene, nos ayuda a ver que la población, la gente, los que lo rodeaban, creían completamente en que un demonio puede estar habitando la vida de una persona. Como no es una expresión de impresión. Fulano de tal, ay, se comporta tan mal que parece que tiene un demonio. Realmente la construcción gramatical que nosotros vemos en Mateo 11, 18 es que estas personas, por la manera en que hablaba Juan, que predicaba Juan, sus propios demonios de estos que no eran cristianos, ¿verdad? Por decirlo de esta manera, decían, este tiene un demonio. Lo que nos ayuda a ver de que sí un demonio puede habitar un ser humano. Vayamos nosotros al Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos, leamos con atención lo que el capítulo 3, versículo 30 nos dice. Marcos capítulo 3, versículo 30. Muy bien. Es el pasaje donde se confronta a estas personas y es tan increíble como los que no tienen al Espíritu Santo ofenden al Espíritu Santo, blasfeman contra el Espíritu Santo. Y dice Marcos capítulo 3, verso 30. La Biblia dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Muy bien, amados hermanos en la fe. Antes de que se me vaya a pasar, en esta clase vamos a tener la bendición o la fortuna, ¿verdad?, de comparar algunos pasajes que generalmente nosotros leemos o estudiamos con la Reina Valera revisada. La vamos a comparar con algunas traducciones, por si usted las tiene a la mano, o apúntela para poderla comparar. Como por ejemplo vamos a estudiarla y compararla en su momento con la Nueva Traducción Viviente. En otro momento, con otros pasajes, vamos a compararla con la traducción Lenguaje Actual, como también con la Nueva Biblia de las Américas. Por lo menos vamos a utilizar la Reina Valera revisada 1960, la Nueva Traducción Viviente, la traducción Lenguaje Actual, así como la Nueva Biblia de las Américas. ¿Esto con qué fin? Con el fin de ver las traducciones y, claro, sin pervertir la esencia de la palabra de Dios en su lenguaje original. El Espíritu Santo nos ayudará a comprender más el mensaje y la doctrina que estamos aprendiendo y nosotros no caer en una suposición. Muy bien. Ahora pues, leímos Marcos capítulo 3, versículo 30, en donde leemos que porque ellos habían dicho tiene un espíritu inmundo. Muy bien. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios.
Nosotros podemos comparar este pasaje con el versículo 22, me refiero a Marcos 3:30, con el versículo 22. Así como que Juan el Bautista decían, demonio tiene, Jesús, por el príncipe de los demonios, echa demonio. Tiene un demonio. Me refiero pues a la frase tiene un demonio, que no se descarta la idea y la esencia de la enseñanza en que una persona puede tener un demonio. No estoy diciendo que Jesús lo tuviera o que Juan lo tuviera, ¿verdad? Sino que lo que decían los fariseos, los escribas, en cada momento del versículo en cita, sentían eso, que ellos creían que verdaderamente una persona puede tener un demonio, no en el caso de Jesús. Vayamos más adelante en Marcos capítulo 5 y leamos con atención el versículo 15. Marcos capítulo 5, versículo 15. Muy bien, dice la Biblia: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué nos enseña este pasaje? Muy bien. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado de demonio y que había tenido. Esta palabra, acuérdate que la vimos en su original, que se traduce o se escribe al español también como conservar, guardar, pertenecer, reinar, y de acuerdo a todo el pasaje nosotros tenemos que ver cómo es que, permítame la expresión, ¿verdad?, que encaja, no que lo metamos a fuerza, sino qué es la idea de lo que el Señor nos quiere decir. Es decir, que vieron a una persona, a un hombre, tiempo pasado, que había sido atormentado y que tenía o que conservaba o que guardaba o que le reinaba a él una legión, o sea, miles de demonios. Y ahora, ya que Jesús le había expulsado esos demonios, este hombre estaba sentadito en su juicio cabal, ahí tranquilito. ¿Qué nos dice? Que los demonios atormentan a un ser humano, que los demonios completamente roban la paz, que los demonios ejercen control sobre una persona en sus emociones. Esto es impresionante, mis amados hermanos en la fe. Y vayamos ahora, si son tan amables, aquí mismo en Marcos, solo que veamos en Marcos capítulo 7, pero en el versículo 25. Marcos capítulo 7, verso 25. Mis amados hermanos en la fe, vemos cómo un demonio atormenta, roba la paz, ¿verdad? Y cómo hace muchos años, en lo que está buscando Marcos capítulo 7, verso 25, hace muchos años, por no decir una fecha exacta, Marcos 7, 25, en algún momento, pues nosotros visitábamos hospitales, visitábamos cárcel, lo hacemos, pero llegó un momento en que pues nos invitaron a un hospital psiquiátrico. Ahí le va, es un chisme cristiano. En este hospital psiquiátrico que en algún momento nos invitaron a predicar, a compartir la palabra de Dios, pues resulta que una persona, testimonio de ella, por algún desorden emocional cristiana, pues el médico, el psiquiatra, pues diagnosticó pues un desorden y pues era necesario que estuviera, de acuerdo a lo que dice este médico, y que este psiquiatra que estuviera en este hospital, y ahí pasó algunos días. Ella comenta, era terrible, ¿eh? Ella dice, yo estaba prácticamente cabal, pero lo que a mí me trajo la medicina, ella lo dice así, es que allá adentro está prohibida la lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Yo pedí que me llevaran a escondidas, dice ella, una Biblia. Ay, Dios mío, no, alguno dirá. Y dice que esta mujer empezó a leer los salmos y que se iba al baño con la Biblia a escondidas, una pequeña. Y que ella no se percató de otra persona que estaba al lado mientras estaba orando y leyendo el Salmo 23. La persona que escuchó eso, que estaba en el sanitario femenino, ¿verdad? Se esperó hasta que saliera esta mujer y se impresionó porque realmente la estaba esperando la otra enferma psiquiátrica. Y en lugar de irse a los golpes, en lugar de manifestar en algún caso, como en otros tantos, violencia física, la mujer externó la necesidad de la palabra de Dios.
Hay muchos demonios que se manifiestan de diferente manera, pero claramente nosotros vemos como un demonio, ¿verdad?, atormenta a las personas, roba la paz, se manifiesta con violencia, se manifiesta con agresiones, y solamente el nombre del Señor Jesucristo, como lo vimos en clases anteriores, que ese género no sale más que con oración y ayuno, que ese género solamente es completamente aplacado, permítame el término, en el nombre de Jesús. No es con hechizos, salvo la brujería, ¿verdad?, que se engaña a sí mismo, es un reino dividido. Pero vemos cómo esta mujer fue diagnosticada tiempo después como, pues, con una sanidad, con salud mental estable. ¿Qué fue lo que lo ocasionó? La Biblia. Ahora, permítame tantito, no siempre es de característica o un terreno espiritual. No siempre los que están en un hospital psiquiátrico son por cuestiones espirituales. Sí existen situaciones químicas, desórdenes. Por eso es importante, ¿verdad?, que cuando una persona, lo que se lo conoce, que lo vamos a ver después, el diagnóstico de un endemoniado, permítame el término, es analizar, ver la biografía, si no es una cuestión emocional, si no es una cuestión química, entonces se ve todo, porque no siempre va a ser de carácter espiritual, ni no siempre tampoco va a ser de carácter, pues, químico. Bueno, Marcos 7:25. ¿Cómo se logra ver? Analizando la palabra de Dios, si la persona se está discipulando, ¿verdad? Marcos 7:25, dice la palabra de Dios: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Muy bien, esta palabra en Marcos 7:25 nos deja ver que la mamá tenía una hija que tenía un demonio. Seguimos viendo a la luz de la palabra de Dios cómo de alguna manera, ¿verdad?, en este pasaje, los padres de familia pueden ver que sus hijos tienen desórdenes cuando tienen cuidado de ellos. Desafortunadamente, nosotros estamos viviendo en un mundo, toda la historia de la humanidad, desde la caída de Adán y Eva, que el pecado se metió. Vemos cómo el hombre ha sido influenciado por demonios, cómo ha habido un desorden. La Biblia se lo describe como una depravación total. ¿A qué me refiero? La mente, el corazón, las decisiones de los seres humanos son caídas. La necesidad de la palabra de Dios es urgente, que el hombre conozca de Jesús. Y vemos cómo a través de medios, llámese algunos, como la radio, la televisión, los programas, el cine, algunos están influenciados por demonios. O sea, vemos cómo hay una serie impresionantemente ha tenido éxito de un juego. Usted enciende el televisor o enciende a través de sus dispositivos, fácilmente descarga una serie de televisión y está viendo la figura y el juego. ¿Cuál es el fin del juego? El juego es la muerte, el homicidio, y ha traído tanta expectación en los consumidores de ello. Venden ya por diversos tipos de las calles, de las arterias viales, los muñecos que se ven en esa serie, y estamos viviendo un mundo lleno de violencia, inmoralidad, de pecado, perversión sexual. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Qué tan confusión está en la sociedad corrompida, que ahora en lugar de traer paz a la familia, la palabra de Dios, no estoy hablando de religión, se le ofrece a los consumidores violencia. Un juego donde ese juego completamente, que si se mueve la persona, se mata. Esto es impresionante. O sea, el consumo de violencia está a la orden del día. El consumo de violencia sangrienta, cruenta, está teniendo éxito. Detrás de eso, segurísimo, está Satanás. Y no quiero que se me califique como religioso, como alguien intolerante. No, mi amigo. Porque ¿qué persona con sus cabales puede de alguna manera vender
sangre, ¿verdad?, con sus cabales, o vender violencia. Nadie más que detrás de eso están los avernos del infierno, porque Satanás mata, roba, destruye, y es tan triste y tan desafortunado que en lugar de ocupar esos lugares, esos espacios para difundir la palabra de Dios, no una religión, la palabra de Dios, valores morales, valores que exalten a nuestro Creador, se están vendiendo completamente muerte, escenas violentas, un alto porcentaje de películas en las que ya no es posible ver porque hay escenas de sexo, escenas de violencia, escenas de brujería, escenas de hechicería, escenas de mortandad. ¿Y cuántos padres que no conocen a Jesucristo, o algunos que conocen a Jesucristo, ponen a sus niños como si fuera un espectáculo que va a edificar sus vidas o que va a traer paz, donde hay violencia y muerte? Están entregando a sus hijos ¿a quién? Al mismísimo enemigo. Vamos aquí mismo a ver otro ejemplo, Marcos capítulo 9, verso 17, dice la palabra de Dios, otro ejemplo. La Biblia dice, Marcos capítulo 9, versículo 17, y dice, y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene ¿qué? Que tiene un espíritu inmundo. Muy bien. Entonces, vemos acá, entre tantas cosas que el Espíritu Santo nos deja ver, cómo Jesús sanaba enfermedades, sacaba demonios, suplía las necesidades. Nos damos cuenta que el único que nos puede dar vida eterna es Jesucristo, que el único que nos puede dar paz es Jesucristo, el único que nos puede dar sanidad interior es su Santo Espíritu del Señor Jesucristo. Vemos cómo la necesidad, ¿verdad?, de esta persona, viendo a un hijo, haciendo un ejemplo, lleno de droga, alcohol, vicio, inmoralidad, pecado, vuelvo a lo mismo. Personas que se quieren asemejar al supuesto héroe narcotraficante, en donde tiene mujeres, tiene dinero, tiene cantidad impresionante de riqueza, y ve una persona, la avaricia, porque eso es, en su corazón quiere compararse con una persona porque no tiene identidad, tiene una vaciedad, está vacío esa persona, y esa persona que está vacía trata de compararse con otro para llamar la atención, en el que ya lo hace su héroe, y el único que es digno de ser imitado, el que creó el cielo, la tierra, el que habitó entre nosotros, el que se hizo carne, es Jesucristo, el Rey de Reyes. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino, dice la Biblia, sino que se despojó. ¿Y qué es lo que quieren muchas de las personas? Fama, popularidad, éxito. Y Satanás, sígame con cuidado, Satanás le puede a usted ofrecer como lo hizo con Jesús. Te ofrezco todos los reinos, te ofrezco fama, popularidad, éxito. Sí, postrado, me adoras, me ruegas, me lames la mano como un perro, yo te lo daré. Es la construcción gramatical como se traduce al lenguaje actual. Si postrado me adorares. Y la pregunta es, un demonio, claro, puede influenciar en las personas. Un demonio, ¿en qué cabeza cabe, mis amados hermanos en la fe, una persona que está viendo series televisivas en las que hay violencia, sexo, inmoralidad, pecado, miseria, muerte? Todo eso se lo está comiendo y está dejando que el diablo esté influenciando en su vida. Ahora se pregunta, ¿cómo es posible que una persona sea violenta, agresiva? A esto le agrega, no tiene comunión, no ora, no tiene discipulado, todo el tiempo está angustiado, desesperado. Mis amados hermanos en la fe, vayamos a Lucas capítulo, aquí vamos a ver varios ejemplos. En Lucas capítulo 4, en el verso 33, Lucas capítulo 4, verso 33, la Biblia dice, muy bien, Lucas 4, 33. La Biblia dice, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio
inmundo, el cual exclamó a gran voz. Muy bien. Este versículo que ya vimos, en algún momento, les digo yo, hay mucha enseñanza. Estaba en la sinagoga, podemos decirle, estaba en la iglesia, un hombre que era gobernado, que estaba influenciado, que poseía, que pertenecía a un demonio. En algún momento una persona, al escuchar la alabanza, la adoración, la palabra de Dios, decimos los mexicanos, dependiendo el sapo es la pedrada, dependiendo la vida inmoral, la vida pecaminosa que tenga una persona, se va a resistir a la luz del evangelio, se va a manifestar a la luz de la palabra de Dios, se va a poner al brinco, decimos los mexicanos. Tal es el caso que usted llega con una persona y le empieza a hablar de la palabra de Dios y se irrita, se excita, se enoja, ¡ay!, se pone violento. Es un demonio. ¿Por qué dice que es un demonio? Es un demonio. Un demonio tan cual si se manifiestan en las iglesias. Mire, ahí le va otro chisme cristiano. Hace algunos años estaba yo en alguna iglesia de algún lugar, de algún país, y entonces empezamos nosotros a ministrar, orar por cada una de las personas. No somos de las personas que respetamos, pero no creemos que es lo que se debe hacer, porque la Biblia no nos dice eso, de que tengamos que aventar a la gente. No somos de esa idea porque la Biblia no lo menciona. Mas, sin embargo, sí creemos que en algún momento el Espíritu Santo sana, el Espíritu Santo restaura, el Espíritu Santo alerta, el Espíritu Santo puede dar paz, da paz, el Espíritu Santo puede hacer que alguien se caiga sin que lo toque, puede ser, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque en algún momento, de algún lugar, de algún país, estábamos orando y una persona, pero cayó y empezó a moverse. Pero a sangolotearse, decimos los mexicanos, de tal manera que en algunos lugares les ponen alguna ropa para cubrirla, porque era una dama, y cubrirla para que no se le vieran las piernas, pues. Muchos llegaron a pensar, es que la mujer está cayendo en reposo y está siendo manifestada por el Señor. No, realmente era un demonio. Y la muchachita, la mujercita estaba en fornicación. Y lo que se estaba poniendo al brinco era su demonio. Tenemos que ser bien sensibles a la voz del Espíritu Santo, como cuando otra persona cae y se queda dormida. Oiga, cayó en reposo. Solamente el Espíritu Santo conoce lo que es del Espíritu. Y en muchas ocasiones son demonios. Demonios realmente que ensordecen, enmudecen a una persona. Tienen el derecho legal, amados hermanos en la fe. Entonces, tenemos que de veras tener una vida de oración, tener la palabra de Dios y que el Espíritu Santo, pero por supuesto, nos dice cuándo son las cosas de Él y cuándo no. Y es sorprendente cómo se está cayendo en el circo completamente de las manifestaciones. Vamos a Lucas, mis amados hermanos, capítulo 7. Pero solo ahora en el versículo 33. Lucas capítulo 7, verso 33. 7:33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía ni pan ni bebía vino. Y decís, demonio tiene. Ese es otro de los antecedentes que nosotros vemos en la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos enseña a ver. Como si, no estoy diciendo que Juan tenía un demonio, pero como si una persona puede tener un demonio o una legión. Y esto es tan interesante porque es una línea tan delgada en la que nosotros no debemos de tenerle miedo a los demonios. Se le respeta al demonio, ni se le recuerda el 10 de mayo. Al demonio ni tampoco se le dice, se le amenaza. Al demonio tampoco se platica con él. Por eso, mis amados hermanos en la fe, por eso, santos hijos de Dios, santificación progresiva, urgente. ¿Qué es eso? Día a día, buscar a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Día a día, permanecer en la palabra de Dios. Día a día, vivir la palabra de Dios.
apártate del pecado. Huye de la fornicación. Huye de lo sacrificado a los ídolos. Tal pareciera que es una competencia hoy día, o inclusive hasta en algunos cristianos, fornicación, adulterio. ¿Qué es eso? ¿Qué no habéis oído que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué no lo sabes? ¿Qué de verdad no tienes? Ahora sí que al Espíritu Santo, ¿no sabes que el Espíritu Santo mora dentro de ti? Y se toma a la ligera la fornicación, se toma a la ligera ya el que se te diga la palabra de Dios. Ahora se está cayendo en otras cosas permisivas, como sucedió en primera carta a los Corintios en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo realmente, en eso ni siquiera me pregunten. El muchachito teniendo relaciones sexuales con su madrastra, expúlsenlo de la iglesia. Cae perdóneme la expresión, a tal burla de la persona. Se le ha amonestado una vez, se le ha amonestado otras veces, se le ha amonestado otra vez, se le ha amonestado varias veces y no entiende. ¿Qué se necesita hacer para que esta persona entienda? El tal se ha entregado al mundo, a Satanás. Disciplina. El espíritu es salvo, el alma salva, ¿verdad? Pero el cuerpo, a ver que se encargue Satanás de él. Vamos a Lucas capítulo 8, mis amados hermanos en la fe. Y leamos con atención el versículo 27. Y aquí, mis amados hermanos, vamos a comparar para que usted lo tenga contemplado y lo anote. Vamos a leer la versión 1960, Reina Valera. Y seguido de esto voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Al término de la lectura de esta versión, leeré la traducción lenguaje actual. Y finalmente, en este pasaje, leeré la Nueva Biblia de las Américas. Todo ello para que veamos nosotros de acuerdo a cómo fue escrita la palabra de Dios en su original, y veamos completamente esta palabra tiene demonio, el tener en el griego, cómo se ha ido usando en diversas traducciones sin pervertirse la palabra de Dios, y tengamos más claridad en esta enseñanza que sí un hombre puede tener un demonio o una legión. Lucas capítulo 8, verso 27. Muy bien. Dice la palabra de Dios, verso 27. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Amados hermanos en la fe, las dos frases relacionadas con tenía un demonio que encontramos en este verso, en el 27 de Lucas capítulo 8, en la Reina Valera revisada, vemos así nada más. Al llegar a la tierra, viene un encuentro, un hombre. Aquí por lo menos encontramos que geográficamente hablando, el demonio puede tener controlado un lugar geográfico, una casa, una colonia, un municipio, un ayuntamiento. Puede haber muchos demonios, pero uno en particular puede sobresalir. ¿Por qué? Porque habla también de la ciudad. Desde hacía mucho tiempo, quiere decir que tienen controlado no por un minutico o por una hora, quieren permanecer por mucho tiempo. Y no vestía ropa. Generalmente estos demonios de los que se hablan acá son demonios inmorales, violentos, agresivos, ni morada en casa, es decir, que están completamente desesperados, inquietos, ansiosos y buscan lugares relacionados a la muerte, sepulcros. Nada más ni nada menos. Si usted es poquito cuidadoso y en algún momento llegó a ver una película de terror, generalmente en la mayoría de las películas y hasta telenovelas ya hay sexo. Pero siempre van relacionadas las películas de terror con conjuros, brujería, sexo, lugares de muertes, apariciones, inmoralidad. Vamos a comparar este mismo versículo de Lucas capítulo 8, versículo 27, solo con la Nueva Traducción Viviente. Y veamos con más claridad lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Lucas 8, 27, solo que la Nueva Traducción Viviente.
Mientras Jesús bajaba de la barca, vemos lo mismo, un lugar territorial, un hombre que estaba poseído por demonios. Ahora acá es más clara la Nueva Traducción Viviente. Estaba poseído por demonios, no uno, no dos, no tres, demonios. Y salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar, y vivía entre las tumbas en las afueras de la ciudad. Era una persona que se le puede denominar o describir como un asocial. ¿Qué es un asocial? Afuera, social, ¿verdad? Una persona, es que él es un antisocial. Un antisocial es el que está en la cárcel, el que está contra la sociedad. Un asocial es alguien que no le gusta estar conviviendo con la sociedad. Entonces este cuate, esta persona, era un asocial. Le reinaban los demonios, era un inmoral y vivía entre lugares ocultos. Ahora, mis amados hermanos, veamos lo que dice la traducción lenguaje actual y cómo lo escribe. Lucas 8:27. Cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de este lugar geográfico, que tenía muchos demonios. Se lo vuelvo a leer, ya que no muy fácilmente podemos tener ya al alcance la traducción lenguaje actual, pero yo se la leo. Dice la Biblia: cuando Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios. Muy bien, ¿se da usted cuenta? Leamos ahora la Nueva Biblia de las Américas. Mismo versículo, mismo capítulo de Lucas. Lucas 8:27, Nueva Biblia de las Américas. Cuando Jesús bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad, poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa sino en los sepulcros. Mis amados hermanos en la fe, lo que el Espíritu Santo nos está enseñando de una forma tan clara y tan evidente es que un hombre sí puede tener un demonio o miles de demonios. En el mundo dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo vengo a darles paz, y no paz como la del mundo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y mucha gente está influenciada por demonios. Mucha gente está completamente aturdida. No tiene paz. Está buscando el alcohol, está buscando las drogas. Está teniendo relaciones sexuales con uno, con otro. No tiene una identidad. Está buscando el propósito de su vida. Y la Biblia dice que el propósito de nuestra vida es conocer a Jesús. Salomón lo escribió en Eclesiastés. Salomón escribió en Eclesiastés: me amontoné lujos, comodidades, riquezas, tuve criados, hijos de los criados, se mataban 6, 8 reses a la semana, nada más para los empleados, nada más. Imagínese usted la cantidad de riqueza que después de todo eso dijo, más todo eso es aflicción. Es vanidad de vanidades. El propósito de la vida en el ser humano es conocer al Creador. Y amados oyentes, televidentes, cristianos, no esté buscando en Egipto, que tipifica al mundo, el propósito de la vida. El propósito de la vida es que conozca a Jesús. ¿Necesita un chocho para tener paz? ¿Necesita fumarse un carrujo de mota de marihuana o inhalar cocaína para sentirse usted aceptado por las demás gentes? Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, en mí encontrarás paz. Hoy es el día en que el Señor ofrece paz, sanidad, restauración y vida eterna a todo aquel que quiera recibir a Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Señor, en el nombre de Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti para que tú revises nuestra vida y con claridad, con convicción, nosotros estemos completamente convencidos que te necesitamos. Gracias, Padre, porque también en este día tú concedes el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido que tú concedas el don del arrepentimiento a aquel que te está pidiendo entrar en mi corazón, y junto conmigo eleve esta oración diciendo: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna.
Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, con todo nuestro corazón le felicitamos. Damos gracias a Dios por este tiempo tan hermoso, creyendo firmemente que si usted de manera sincera ha recibido a Jesucristo, ha reconocido que Él es el único que le puede dar la salvación y la vida eterna, Él le ha cambiado del reino de las tinieblas y lo ha puesto en el reino de luz. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, le invitamos a que lea la Biblia, que la estudie, que la viva y que dé testimonio de ella. Y también a nombre de todos los que participamos en este ministerio, le damos las gracias.